Y la siguiente exposición lleva como título Buenas prácticas ganaderas ovinas, una mirada en Magallanes, la que estará a cargo de don Ricardo Echeverría, quien es médico veterinario, diplomado en nutrición animal y máster en ciencias. Así que le damos la bienvenida a Ricardo Echeverría para que nos dé a conocer su presentación, Buenas prácticas ganaderas ovinas, una mirada en Magallanes. Hola Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Primero, hago la corrección, todavía estoy en proceso de la obtención del máster, así que estoy en condición de candidato, siempre es bueno aclararlo. Segundo, agradezco mucho a la Vicerrectoría de Investigación, a la universidad por el apoyo que nos ha dado este año en este sentido. Y procedo un poco a compartir la pantalla en relación a... Bueno, hace aproximadamente unos 3 años apareció una inquietud que viene básicamente de la línea productiva ganadera respecto a la praxis que se realiza en los predios. A partir de ello han nacido unas ideas con respecto a comenzar a investigar. Siempre fue un poco complejo desde un inicio. Parte de la tesis propiamente tal de magíster permitió abrir un poquito de paso en este camino y paralelamente a eso nos fuimos encontrando con una institución, la Corporación de Buenas Prácticas Ganaderas, que de alguna manera generó un enlace con la Universidad de Magallanes, un convenio que terminó siendo firmado el año pasado, efectivamente, en el cual increíblemente nos abrió muchísimo las puertas a muchos predios y a comenzar algún tipo de proceso de investigación asociado con esto. Esto no conlleva técnicamente un proyecto, pero sí una relación de convenio que nos permite de alguna manera tener objetivos bastante interesantes. Primero, establecer una línea de trabajo común asociado a las buenas prácticas ganaderas entre los productores locales, que son muchísimos, y efectivamente la relación que presentan con los estudiantes de la universidad. Segundo, nos abre las puertas para la realización de estudios que permitan identificar procesos asociados a las BPG, propiamente tal, a las buenas prácticas ganaderas, y ojalá ser posibles de ser mejorados o en sí perfeccionados, que es lo que buscamos en sí, y contribuir de esta manera finalmente a la creación de un protocolo o algún sistema de evaluación que genere la mejora del producto ganadero en general y de la mirada internacional, específicamente eso. Entonces, esto se enmarca propiamente tal porque efectivamente los tiempos han cambiado. Hasta hace no mucho, quizás hasta hace unos 10 años, siempre la mirada del ser humano era por sobre la producción en una línea clásica. Hoy en día aparecen una serie de elementos que están contribuyendo a una mejora sumamente potente en el cual coloca al ser humano tanto en derechos y deberes, y presiona en eso, en deberes con los animales desde el punto de vista de la producción y también de la relación sentimental, en una misma, comillas, línea, para mejorar de esta manera la posible productividad. Entonces, para darle un poco de piso o una línea base, se genera toda una situación compleja en este sentido, donde aparecen elementos éticos, morales, de respeto, dilemas, aparecen valores y una serie de otros elementos que cada día están tomando muchísima fuerza, no solo en Chile, sino que también hay una mirada internacional muy potente con respecto a esta temática. De aquí entonces en que nosotros lo que hacemos es comenzar definiendo un poco el concepto de las buenas prácticas ganaderas y está referida técnicamente a todas las acciones prediales, ¿sí? Que están involucradas en este eslabón primario de proceso y que están encaminadas de alguna manera al aseguramiento de la calidad de los alimentos, que es fundamental, al buen manejo animal, a la protección del medio ambiente, que hoy día está muy potente en ese sentido, y obviamente a las personas que realizan o trabajan en las labores pertinentes en sí, y evitar de alguna manera algunos elementos como aparecen en la fotografía, que lo único que hacen es venir a dañar básicamente la mirada de la producción local. De aquí entonces que nuestro enfoque está dado técnicamente en el buen manejo. Y fíjate que inicialmente se ha detectado que este buen manejo trae una serie de elementos que son sumamente importantes, entre ellos no solamente los económicos, desde el punto de vista de un producto de buena calidad, de un producto obtenido bajo una serie de elementos de manejo que puedan ser un valor agregado, sino que al mismo tiempo está asociado a una conciencia social,
Hay, por supuesto, un consumidor que es cada vez más exigente en el tipo de producto que está consumiendo y en el cómo se produjo ese tipo de producto, lo que nosotros llamamos hoy día seguimiento de trazabilidad. En Chile ya hay esbozos y hay legislaciones asociadas al proceso que están hoy día activas en sí, y de más decir, y no menor, comienzan a aparecer lo que nosotros llamamos turismos diferenciados o agroturismo propiamente tal, y la aparición quizás de nuevas tecnologías en este sentido. Entonces, hay una serie de elementos asociados que nos llevan a tomar de alguna manera decisiones y al mismo tiempo a hacernos cuestionamientos acerca de los procedimientos ganaderos que estamos realizando, que conllevan obviamente al ser humano en sí, donde mezcla la ética de trabajo, el carácter de la persona y la moralidad que deba presentar en cuanto al tipo de producción, en cuanto a la relación con los animales y también en relación al resto de la población. Entonces entramos en una problemática final que es la integridad, o sea, definida como la capacidad de poder realizar actos de procedimiento en forma correcta, algo tan sencillo como eso, de tal manera de que no requiera la supervisión. Siempre nosotros necesitamos que alguien nos diga si está bien o está mal, o si efectivamente lo que estamos realizando corresponde a la acción real. Lo que tratamos de hacer hoy en día es evitar los procesos mal realizados y que ojalá se pudiesen lograr de mejor manera y sin supervisión. Entonces, aquí la integridad pasa a ser un factor fundamental dentro del proceso y que obviamente termina o deriva en el concepto de bienestar animal con una línea netamente de producción. Bajo ese marco, entonces, rápidamente definimos este bienestar animal como una ciencia específicamente que resalta aspectos científicos de carácter medible, o sea, indicadores científicos que nosotros podemos llevar al papel, podemos evaluar y podemos tomar decisiones a partir de ello y no basado netamente en las sensaciones o sentimientos que podamos tener. O sea, hay primero una relación en ese sentido. Y segundo, esta evaluación que nosotros vamos a hacer en relación al bienestar animal y que tiene la directa relación con las buenas prácticas ganaderas, se evalúa independiente de cualquier tipo de valoraciones éticas y morales que podamos tener en este sentido, llámese religiones o acciones o procedimientos que puedan ser avalados bajo alguna circunstancia. Entonces, en esta línea, entramos en una problemática que es cómo ser capaces de poder congeniar este ciclo ganadero productivo que ustedes ven a la izquierda, donde hay una serie de procedimientos y prácticas anuales en los ovinos que son muy comunes, como es la esquila, marca, encastes, gestaciones, partos, pariciones, etcétera, cómo hacerla encajar para que cumpla de alguna manera estas 5 libertades en las cuales hoy en día se estabilizan o se estructuran los conceptos de bienestar animal y de buenas prácticas ganaderas. De estas 5 libertades propiamente tal, que es un tema muy largo, solamente estamos dando algunas pinceladas, nosotros nos hemos ido tratando de enfocar acerca de lo que son las lesiones, enfermedades o manejos de angustia. En esa línea estamos intentando trabajar en forma inicial para ir desarrollando alguna línea posible de proyecto en el tiempo. Para ello, entonces, hemos ido montando algunos estudios. Este estudio ya tiene prácticamente 3 años, en el cual lo que hicimos fue realizar una evaluación termográfica ocular en corderos sometidos a un proceso de manejo muy común en Magallanes, que es el proceso de castración. Entonces quería compartir con ustedes un poco los resultados obtenidos de esto, que muchas veces parecen muy lógicos el pensar del concepto, por ejemplo, de dolor asociado al parámetro castración, pero que técnicamente es muy difícil de demostrar en este sentido. Y una de las cosas que hemos encontrado en forma verbal en los predios es que las personas que realizan este tipo de procedimientos, como ya están tan acostumbrados, obvian el concepto de dolor en los animales y no sabemos si finalmente estos van a tener alguna repercusión productiva en el tiempo. Interesante en ese sentido. Entonces, nace un poquito por ahí y como conceptos generales, todos estos procedimientos dolorosos tempranos de alguna manera podrían comprometer el bienestar en el tiempo del individuo. Ese ya es un factor. Un segundo factor es que gran parte de estos corderos son sometidos a procesos dolorosos rutinarios, no solamente como la castración, que es lo que intentamos evaluar, sino como cortes de oreja, como cortes de cola,
etcétera, que están hoy en día siendo realizados. Países como Nueva Zelanda ya tienen sistemas regulatorios asociados a manejos dolorosos. De hecho, la ley 18.360 en Chile, en su decreto 29, específicamente en el artículo 7, para aquellos que la quieran buscar, habla acerca de este tipo de situaciones propiamente tal asociados a manejos dolorosos. Entonces, lo que intentamos hacer en esto es básicamente demostrar un poco la presencia de dolor específica en sí. Y para eso utilizamos un proceso no invasivo que se denominaba termografía infrarroja. Esta termografía no es otra cosa que un proceso no invasivo que detecta la radiación infrarroja, o sea, las variaciones de temperatura, específicamente de la superficie de los objetos, fondo de ojo en este caso, y considerar al mismo tiempo que tejidos dañados en general tienen alteraciones de temperatura que pueden ser medidas a partir de estos procesos, no de estos procesos, sino que a partir de este tipo de instrumentos en sí. La termografía infrarroja entonces se manifiesta como una herramienta diagnóstica para evaluar ciertos parámetros, tanto de dolor como de algunas afecciones hoy en día, como son artritis o enfermedades de piel propiamente tal. Entonces nosotros utilizamos este tipo de termografía infrarroja con algunos objetivos. Primero, realizar una evaluación termográfica de la temperatura ocular, fondo de ojo específicamente, de corderos sometidos a un proceso de castración. Lo que hicimos fue eso, y el objetivo específico fue determinar y comparar la temperatura ocular en forma previa a la colocación de un anillo propiamente tal de castración, ¿sí? Y una toma de temperatura posterior, inmediatamente posterior a la colocación de este en general. Para ello utilizamos 49 corderos, no se hizo un ejercicio propiamente tal de desarrollo experimental aislado, sino que lo que se hizo fue básicamente incluirnos dentro de los procesos propios agrícolas, o sea, no hicimos ninguna variación en esto. Los corderos tenían aproximadamente 2,5 meses de edad. El sistema de castración, tal como les dije, fue por medio de goma. Se utilizó un termógrafo tipo FLIR I5 para la determinación y toma de la fotografía propiamente tal, y como les comenté antes, se tomó una foto antes y una fotografía después. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos preliminarmente sobre esto? Fíjense que entre las temperaturas obtenidas entre el antes de la castración y posterior a ella, hubo un diferencial o un delta de prácticamente 2, y algo grados Celsius, que eso genera efectivamente una diferencia significativa del punto de vista estadística entre o con el tratamiento propiamente tal. Entonces, en sí, lo que obtuvimos en esto fue efectivamente una disminución de la temperatura en el fondo de ojo de los corderos que fueron sometidos al proceso de castración. ¿Qué nos está indicando esto propiamente tal? Primero, existe una disminución significativa de la temperatura. Esto se debe normalmente a la liberación de lo que nosotros denominamos catecolaminas, que generan un proceso de vasoconstricción, no solamente en el ojo, sino que en toda la estructura orgánica, generando una disminución de temperatura, y ese es un indicador clásico y real de manifestación de dolor propiamente tal. Aprovecho de comentar, ¿cuánto tiempo dura este dolor en el proceso asociado a la castración? Todavía no lo hemos determinado y hay muchos elementos que nos encantaría poder seguir trabajando. Esta disminución de temperatura ocular, entonces, sugiere una respuesta mediada por el sistema nervioso autónomo y, como les comenté, una liberación de catecolamina, y al mismo tiempo nos permite entonces, y queda demostrado de alguna manera, que la termografía podría ser un elemento factible para efectos de determinación de ciertas acciones o evaluación del bienestar animal del punto de vista no invasivo. Entonces, el elemento básico es ese, en una búsqueda propiamente tal de poder respaldar por medio de estudios realizados con estudiantes y en procesos de tesis, respaldos que nos permitan efectivamente decir que hay ciertos procedimientos o prácticas en la ganadería que podrían ser mejoradas o que de alguna manera
podrían ser eliminadas o aplicadas bajo ciertas circunstancias de medición. Entonces, esto nos abre una puerta, una llave para seguir trabajando durante el año 2021, el año 2020 muy complejo, producto de la pandemia, en la búsqueda de nuevos elementos, de nuevas situaciones a medir que están por ahí. Entre ellos nos llaman la atención los procesos de esquila, nos llaman la atención los procesos de arreo, y nos llaman la atención también los procesos de transporte, que creo que tienen que ser evaluados con un poquitito más de profundidad y aplicar un poco más de ciencia. Entonces, Ricardo, yo quería mostrarles hoy día cuál es un poco la línea que estamos comenzando a trabajar y la relación específica que estamos teniendo con esta corporación y la universidad en la búsqueda de nuevos parámetros. Muchas gracias, Ricardo, por esta gran presentación. Sabemos que de las partes importantes del desarrollo económico de la región de Magallanes, y por lo tanto este estudio nos da para observar tal vez una nueva metodología de trabajo. Mire, yo, cuando tú dices que se pone la ética, la moral, el carácter, en fondo, cuando tú llegas a un ganadero y le dices, queremos trabajar de esta manera, ¿cómo lo toman? Porque este prácticamente creo yo, lo siento como un cambio cultural de forma de trabajo, o no es tan, ¿sí? Cuando llegan con la propuesta. No, efectivamente, el problema no es que se realicen cierto tipo de procedimientos, Ricardo. La problemática efectivamente pasa por el cómo desarrollar el tipo de procedimientos de la mejor manera posible, pero, y entiendo perfectamente, estos procesos nuevos o modificaciones a los procesos tienen que ser respaldados de alguna manera con una metodología científica. Yo no puedo llegar a un predio y decir cambiemos esta situación porque yo creo o estimo que es así, sino que tengo que demostrar bajo 2 o 3 puntos de vista, solamente me detengo en 2 inicialmente, que esto es factible. Uno, que efectivamente las temáticas y los dividendos productivos generados por la unidad mejoran desde el punto de vista del bienestar del animal, y segundo, que al mismo tiempo esto puede lograr una mejora económica en la productividad de la unidad que estamos evaluando. Entonces, si bien hay un concepto de tradición muy potente en la zona, esa tradición tenemos que cambiarla a partir de la forma de pensar de nuestros estudiantes, que es muy potente en este sentido y que hoy en día se demarca en las clases tanto virtuales como presenciales, pero al mismo tiempo demostrarlo en función de ciertos mecanismos científicos. Perfecto. Mire, tenemos unas preguntas a través de YouTube. Alejandro Núñez hace un comentario, dice que es muy importante lo expuesto por el bienestar animal y el tipo de crianza extensiva y amigable ambientalmente. Conversa de buena manera con objetivos del desarrollo sostenible al 2030. Y la pregunta que realiza él dice, ¿qué piensa respecto al movimiento de dejar? Perdón, Ricardo, tuve un corte en el audio, no escuché la pregunta, por favor. Sí, Alejandro nos pregunta, dice, ¿qué piensa respecto al movimiento de dejar de consumir carne y nuestra realidad regional? La verdad que es una pregunta, no sé si de moda. Yo creo que el hecho de dejar consumir carne es muy drástico desde ese punto de vista, obviamente respetando los pensamientos personales de cada uno de los que están escuchando o observando. Yo creo que la producción de carne propiamente tal debe continuar y probablemente quizás debería aumentar, pero efectivamente tenemos que mejorar tanto los procesos de manejo de praderas para el mantenimiento del medio ambiente, y los ecosistemas propiamente tal que están hoy día muy afectados en ese sentido, y paralelamente tenemos que trabajar en función de obtener un producto cárnico que sea demostrado a la población y al consumidor que es obtenido de la mejor manera posible. Creo que el hecho de consumir o no consumir carne pasa a ser un elemento absolutamente personal, pero a aquellos que, me incluyo, nos gusta el consumo cárnico, creo que vamos dando estos pasos más allá en la búsqueda de una buena trazabilidad,
de un buen manejo predial y de una calidad de producto que a mí me permita un respaldo sanitario y al mismo tiempo desde el punto de vista de la sensación y sentimientos propiamente tal que pueden estar asociados hoy en día al consumo. Perfecto, ya. Y hay otra pregunta que es de Luciano Seguel, que dice, ¿afecta en la exportación de carnes una mala práctica? Y si es así, ¿en qué ámbito? ¿Cómo se puede hacer para concientizar a la comunidad de aplicar estas buenas prácticas ganaderas? Luciano, hay varios elementos ahí. Si efectivamente una mala práctica puede afectar la producción, eso está absolutamente demostrado. Ya hemos tenido hace un par de años atrás algunos elementos asociados a la esquila con restricciones internacionales por el producto de los mal manejos o por algunos videos que todavía están circulando por ahí acerca de mala praxis asociado a la esquila y que trajo consecuencias desde el punto de vista de la compra y venta de la lana, que lleva directamente a eh, producir problemas económicos desde el punto de vista predial, como primer factor. Entonces, repercute directamente y como segundo factor, existen instituciones y entre ellas la Corporación de las Buenas Prácticas, entiendo CODECER, y el que te habla por medio de la Universidad de Magallanes, que se han realizado charlas, se realizan inducciones y con la búsqueda obviamente de generar la conciencia en aquellas personas que se dedican al agro, en este caso agrónomos, veterinarios o técnicos que estén asociados al tema, pero también en la búsqueda de trabajar con el trabajador de campo, aquel que tiene el contacto directo y que si no me equivoco, el año 2019 prácticamente hubo creo que 154 personas inducidas en estas temáticas con cursos que van prácticamente por sobre las 18 horas de trabajo. Entonces, hay indicadores, hay trabajos que hacer, por supuesto, siempre, pero también existe la intención de poder canalizar esta información y hacerla llegar siempre con una mirada de carácter productiva. Sí, tú hace un par de años atrás conversando con uno Tierra del Fuego específicamente, ellos nos hablaban por el tema de los caminos. En el fondo, era por el transporte del ganado, en el fondo, si los caminos están malos, entonces, y ahí nos explicaba que al llegar a los frigoríficos, creo que había un porcentaje de un 10% prácticamente de rechazo de repente por un maltrato que se producía del animal entre el traslado de que salía del campo hasta que llegaba al frigorífico. Eso también es un se debe uno ve, claro, cuando van en los piños uno los ve como parte del turismo, del paisaje turístico, que también era parte un poco del estudio de ustedes, pero el llevarlos después al frigorífico van apiñados, en el fondo, como se dice. ¿Eso están adelante? ¿O si es efectivo lo que señalan los ganaderos también, que hay un daño efectivo por el traslado por el estado del camino, cómo van apretados los animales? Estás en silencio, Ricardo. Ahí sí. Estoy sumamente de acuerdo contigo que efectivamente hay elementos que son, pareciesen muy obvios desde el punto de vista de la observación propiamente tal. Y qué es lo que pasaba con la castración y que uno dice, bueno, es obvio que tienen dolor en las situaciones. ¿Cuánto dolor tienen y cómo podemos medir eso? Bueno, pasa con el transporte, pasa con el arreo. Lo interesante de esto es efectivamente en los próximos años ir estableciendo cierto tipo de estudios que nos permitan demostrar estos elementos, pero al mismo tiempo no perder la línea y siempre apuntar a las necesidades de la ganadería propiamente tal. Nosotros, la idea es responder a las dudas ganaderas para con ello mejorar los niveles de productividad local. Perfecto. Agradecer tu presentación, buenas prácticas ganaderas y la mirada en Magallanes ha sido muy interesante, un tema que además, como mencionaba, no solamente hoy día está ganadera, sino que es turismo, es lana, es economía, es un eh, y subproductos a través del tema. Agradecer este trabajo y la disponibilidad para darlo a conocer a toda la comunidad.
Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a todos. Agradecer a la Vicerrectoría de Investigación nuevamente, a la Universidad de Magallanes como tal, a los estudiantes que siempre nos colaboran. Hay un grupo de buenas prácticas ganaderas en la universidad que trabaja o intenta trabajar en esta línea, a la corporación por su buena apertura durante estos últimos 2 años, y también a algunos profesores, no solamente de la Universidad de Magallanes, sino que de otras universidades que siempre nos han colaborado en este proceso. Así que muchas gracias, Ricardo, y muy amables por recibirnos en este ratito.